manera frecuentemente me mandan información y nos facilitan invitados, poetas, artistas, pintores, músicos, directores y demás. Por eso es que nos extrañó cuando de la Casa de la Cultura nos mandan un motivador, un personaje que es capaz de enfrentar y resolver crisis. Alguien que atiende crisis institucionales, crisis laborales, crisis empresariales. Potenciar de Andrés Moreno Yepes será presentado este 10 de mayo en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura. Cuento con la presencia de Andrés Moreno. Hoy me tocó el tema económico empresarial. Andrés, qué gusto tenerle. Buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias. Y esto como que me queda anillo al dedo. Efectivamente, te agradezco mucho. Gracias, Andrés, por estar aquí. Me siento muy cómodo, muy a gusto. Pues bien, señor. A ver, empecemos tratando el tema. ¿Cómo debe entenderse esa capacidad de resolver crisis? ¿Qué eres, mago? ¿Adivino? ¿Prestidigitador? No. ¿Qué eres? No, solamente soy un ser humano. ¿Ya? Efectivamente, este ha sido mi tema de investigación, mi pasión, se podría decir, por un manejo técnico y científico. Y estoy trabajando en este tema desde aproximadamente, algunos años atrás, ¿no? No quiero decir cuántos, no voy a pensar la gente que estoy demasiado mayor, ¿no? Soy joven. No, si es jovencito, si vieran ya. No, algunos años de investigación. Y efectivamente, tú has hecho la gran pregunta, ¿cómo gestionar, cómo manejar, cómo solucionar los tipos de crisis, ¿no? ¿Cómo aparece una crisis? Efectivamente, mira, aquí lo importante es diferenciar dos grandes áreas de estudio. La primera, que son los tipos de crisis causados por la naturaleza. Ya, sí. Terremotos. Lo que nos acaba de pasar. Inundación. Lo que nos acaba de pasar es un año, ¿no? Ya. Lo que ahora estamos viendo de alguna manera con la lluvia que está sucediendo, ¿no? Esas son unas. Ese es el gran grupo de tipos de crisis causados por la naturaleza, frente a los cuales no sabemos precisamente cuándo van a ocurrir, ¿verdad? No tenemos la bolita mágica, como tú dijiste hace un ratito, para identificar cuándo van a ocurrir. Esa es la gran diferencia con el segundo grupo de estudio, que son los tipos de crisis causados por el ser humano. ¿Sí? Que somos capaces de causar. Que somos capaces de que generen su fase destructiva. Ya. Sí. Y que efectivamente somos nosotros quienes competimos con la naturaleza en su capacidad destructiva. ¿Sí o no? Dime, ahora estamos viviendo unos tiempos bastante difíciles, ¿verdad? A veces como país, como humanidad, ¿verdad? Como región, ¿verdad? Y si tú te pones a analizar un poquito, en general obedecen a nuestra acción humana. ¿Debe entenderse a la crisis como algo negativo o por el contrario? Crisis es crecer. Mira, por supuesto, siempre hay que considerar que cuando pase algo difícil, en el libro yo lo abordo como la fase destructiva, que es la fase 5, que se presenta y que nos trae asociados todos estos daños, ¿no? Pensemos, por ejemplo, un grave accidente automovilístico, pensemos, por ejemplo, la caída de un avión, ¿sí? Ese momento, esa fase destructiva, es de lo que, entre comillas, todos le llamamos, es lo que le llama la crisis, ¿no? Ya. Pero según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, es un proceso evolutivo, sí, que trae malestar, que trae daños. A la crisis le llamamos como el momento, ¿no es cierto? El momento en el que sucede, es como una ruptura, ¿no? Hay una ruptura, hay este momento de malestar, de daño, ¿sí? Pero solamente es la fase 5, que se presenta por fallas en la gestión del hombre. Pero y de es, la mujer, por supuesto. me estás diciendo, es lo visible, Por favor. es lo que se ve. Es lo que vemos. Y lo que no se ve. Efectivamente, ¿no? Porque, ¿qué provoca una crisis? Puede provocar diversos factores, entre ellos factores ocultos. Y Efectivamente. no somos capaces de percibir sus señales ni nada por el estilo. Ni de manejarlas. Ni de manejarlos tampoco, correcto. Si no ves, no puedes Exacto. manejarlo. Mira, esto puede haber el tema quizás más importante de esto, y por supuesto que atrás de esto hay miles de millones de dólares atrás de la gestión, de la mala gestión, ¿sí? Lo que nosotros conocemos como normalmente la crisis, ¿no? Por ejemplo, lo que vivimos en el país, que baja el precio del petróleo, no hay liquidez, todos nos quedamos fríos, y en ese momento tratar de inventar qué hacer, porque esa es la realidad de lo que ha pasado, ¿no? Por eso te decía que crisis es crecer. Sí, pero mira, ese momento en el que no hemos estado preparados y algo de ese tipo nos sorprende, ¿sí? Nos deja ver algo muy importante en la gestión técnica. Es que cuando un tipo de crisis nos enseña su fase destructiva y no hemos estado preparados, es prácticamente imposible inventar qué hacer.
En esos casos, cuando nos sorprende la crisis, La fase destructiva. la fase destructiva, ¿qué hay que hacer? Llamar a un personaje como tú, que sea capaz de ¿qué? De solucionar la crisis, de enfocar la crisis o ayudarnos a salir de la crisis. Efectivamente, mira, está demostrado técnicamente que los tipos de crisis requieren una gestión técnica. ¿Ya? Sí. Cuando ocurre algo, ¿verdad? Cuando pensemos para que la gente comprenda de alguna manera, de mejor manera el tema, pensemos cuando cayó el equipo de fútbol del avión de Chapecoense. ¿Ya? Cae, mira, hay 80 personas muertas. Se ha pasado por este gran daño, ¿verdad? ¿Cómo solucionamos esta crisis, verdad? Cuando ha pasado la destrucción, ¿sí? Este tipo de crisis sigue la misma secuencia y los mismos principios que, por ejemplo, lo del petróleo, que mencionaba hace un momento, sigue la misma secuencia que un accidente de tránsito o, por ejemplo, el abuso de un menor. Está demostrado técnicamente que todos siguen la misma secuencia. Pero tu pregunta es muy válida. ¿Qué hacemos cuando ya pasa esta situación? Primera cosa que te puedo decir técnicamente es, cuando pasa un tipo de crisis y no hemos estado preparados, es prácticamente imposible inventar qué hacer. Arriba el avión se queda sin combustible por una serie de errores humanos, que eso obviamente hay que analizarlo. No hay nada que hacer y el avión cae. Ahí es cuando un tipo de crisis nos deja de ver la falla humana, la falla en la gestión, ¿sí? ¿Qué hacemos ahí? Ahí, mira, es cuando esto se liga efectivamente con las normas internacionales. Cuando hay un problema, lo que debemos hacer es un análisis técnico, y aquí se parece mucho a lo que hace un médico, y se necesita un especialista, claro. Necesitamos un especialista. Mira, tuve la oportunidad de, cuando estuve en los Estados Unidos, hay gente especializada en este tema, ¿sí? Es prácticamente igual que una enfermedad de un médico. Hay que hacer un correcto análisis. ¿Te sirven los exámenes? Exacto. ¿Te sirven los síntomas? Por supuesto. ¿No? ¿Te sirven? Tienes que hacer una valoración del paciente. Exacto, ya. ¿No? Tú eres el médico. Llegas a una entidad de crisis. Sí. ¿Qué es lo primero que haces? Ok. Lo primero que hay que hacer, esto ya se lo describe en la fase 6 de la gestión, ¿no? Tú vas a ver aquí en nuestro libro. Sí, así veo, es muy técnico el libro, ¿va? Así es, este es un tema muy técnico y en nuestro medio es prácticamente desconocido. Oye, es la primera vez que le doy esa dimensión a una crisis. Es un tema técnico. Es un tema técnico. Que necesita de técnicos para resolverlo. Así es. Entonces, ¿qué haces si yo te llamo? Por ejemplo, esta entidad está en crisis y te llamo. Bueno, pensemos que por ejemplo cae el avión. ¿Ya? Solamente es un ejemplo entre miles de ejemplos. Sí, sí, correcto, sí. Ok. Lo primero que hay que hacer en ese momento es tratar la fase 6 de la fase de análisis. Sin bloquear la información, lo que vamos a comenzar a analizar es con qué tipo de crisis lo que estamos tratando. Tipo o tipologías de crisis que pudieron haber generado este desastre en el tiempo. Es decir, requieres información. Requiere información. Es lo más importante. Es lo más importante. ¿Y de quiénes? De las principales personas que están en el tema. Que están en el tema. ¿Ya? Segundo cosa fundamental y técnica, no buscar culpables. ¿Sí, no? Sí. No buscar culpables, porque lo que haces al buscar culpables simplemente es ponerle más leña al fuego. Ya. ¿No? Y mira que nuestra cultura, en general, no sé si me sí, es eso. Hay un problema en las empresas, en las organizaciones. ¿Quién es el culpable? ¿Quién hizo esto? Y no hacemos el debido análisis, buscamos culpables. Es el peor error técnico que podemos hacer. Vaya, no lo sabía. Y como no hay ciencia, como no hay conocimiento, ¿no? Sí, cometemos los errores y lo único que hacemos es empeorarle más al paciente. ¿Por qué estudiaste crisis? Y digo yo, ¿para tratar de solucionar o por el mero afán de aplicar comportamientos humanos que le permitan al ser humano analizar, entender y tratar una crisis? Si es que quieres, hasta de forma morbosa. Porque hay gente que le encanta las crisis. Tú te debes de haber topado con eso. Por supuesto, hay gente que, por ejemplo, puede... hasta provoca las crisis para vivirlas. Por supuesto que sí, puede ser. Efectivamente. ¿Quieres un ejemplo? Dímelo, por favor. Velasco Ibarra. Ajá. Velasco Ibarra, hay una anécdota famosa que le llamó a su eterno ministro de gobierno, el Momoto Araujo Hidalgo, ¿Ya? y le preguntó cómo estaba el país. Le dijo: no, señor presidente, no se preocupe, el país está en orden, los obreros trabajan, no hay huelgas, los estudiantes estudian, la oposición no critica, todo está en orden y el país está en paz. Y entonces Velasco Ibarra le dijo: entonces, señor, agite porque yo necesito eso para poder gobernar. ¿Tienes alguien que disfrutaba de una crisis? Pero de lo que yo tengo conocimiento, él no tenía un conocimiento científico alrededor de esto, ¿no? Y es la primera vez que
tratamos el tema con alguien que lo entiende científicamente. Qué gusto. Mira, este es mi trabajo de 20 años. Yo he luchado mucho, he luchado contra corriente. He ido a universidades que por favor me abran un espacio para tratar esto técnicamente. Y te digo, es poca la aceptación, el entendimiento, ¿no? Tú has escuchado frente a la situación que estamos viviendo ahora, lo que hemos vivido estos últimos años, que hay una posición científica por parte de las universidades, la promedio. No, respetando mucho a las universidades, a las queridas universidades. ¿Será porque no aceptamos el término crisis? ¿No está en nuestra aceptación? Puede ser sí, no nos gusta la palabra crisis, ¿no? No nos gusta aceptar, y eso justamente es algo de lo que trata el libro, justamente en la primera fase, mecanismos inconscientes que bloquean nuestra gestión, ¿sí? No nos gusta aceptar que, por ejemplo, alguien de nuestra propia familia puede estar violando a nuestros hijos. Claro. No nos gusta. Y eso frecuentemente puede ocurrir. Y eso pasa, ¿no? Tengo un libro de una gran amiga que se llama Mónica Jurada, que escribió un libro justamente de este tema, ¿sí? Donde ella también analiza y dice, mira, las mayores violaciones son parte de la familia. O sea, son parte de la familia o del círculo conocido. O del círculo conocido. Ahora, ¿tú encuentras soluciones a la crisis o la persona a la que asesoras es la que tiene que solucionar la crisis? Mira, es un trabajo en conjunto. Ya, correcto. Es como el trabajo del médico, es un trabajo en conjunto. Yo te estaba explicando la fase 6, en donde sin buscar culpables, ¿no es cierto? Debemos hacer entender con qué tipo de crisis estamos tratando, partiendo de un principio, mira, básico. Cuando un tipo de crisis nos enseña su fase destructiva, en la caída del avión, por ejemplo, no podemos comenzar a tomar decisiones ya o hacer juicios de valor, porque ningún tipo de crisis nos enseña toda la información necesaria para su análisis. ¿Y sabes cuál es el error? Yo tengo un ejercicio que lo estoy aquí enseñando en el libro, que voy a tener el gusto de dejártelo y quiera Dios Oye, qué honor, muchas gracias. Y quiera Dios que lo podamos revisar y analizar, porque mira, esto le hace falta a nuestro país, ¿no? No solo a nuestro país, a Latinoamérica, no hay gestión técnica, ¿no? Y ese es el cambio que ahora debemos emprender. Ese es nuestro reto. ¿Sabías tú que en cambio hay naciones sí, potentes, ajá, con alto nivel de desarrollo, sí, que frecuentemente tienen consultores de crisis? Por supuesto, claro que sí. ¿Por qué? Porque a pesar de que no estén en crisis, analizan posibles escenarios de crisis. Efectivamente. Este es el trabajo mío, ¿no? ¿Ser un consultor de crisis? Ese es mi trabajo, esa es mi tarjeta, ¿no? Sí, sí. Pero yo voy a las empresas y casi nadie sabe, no me entiende. La gente aquí me entiende. ¿Para qué quiero yo una crisis? No, pero mira, exactamente, ¿para qué quiero una crisis? ¿No? Pero mira, el concepto que hay tan distinto de lo que todo el mundo habla ahora, ¿no? De la época de crisis y cómo hacemos para salir de la crisis, al concepto técnico que nos dice que todo el tiempo estamos viviendo distintas fases de la gestión de las crisis. Sí, eso es verdad. Estamos solamente viviendo distintas fases de la gestión. Pero como no lo sabemos y no lo gestionamos bien y no sabemos, solamente un tipo de crisis nos deja ver su fase destructiva, ¿no? Y no hay criterio. Por ejemplo, los periodistas, las universidades, los científicos, todos tenemos que trabajar ahora en cambiar esto. Sí, ¿sabes por qué? Por una razón simple. Porque la crisis solo se enfrenta de una manera. Y tú lo has dicho. Ajá. Comunicando. Comunicación. Es uno de los factores fundamentales. Vital. ¿No? Si tú logras comunicar con acierto, resuelves la crisis. Efectivamente, es uno de los factores importantísimos, ¿no? Importantísimos. Mira, por ejemplo, volvamos al caso del avión que estábamos de alguna manera Sí, tratando, me parece ¿no? ideal el ejemplo, ¿no? Mira, cuando hacemos este análisis, por supuesto, y hacemos el análisis de qué fue lo que pasó, comenzamos primero a valorar con qué tipo o tipos de crisis son los que estamos tratando en el tiempo. Segundo, ¿no? ¿Por qué fases pasó? ¿Quiénes eran los encargados de comunicar las señales tempranas, los mecanismos de defensa que bloqueaban la gestión, las medidas de prevención y preparación? ¿Quiénes eran los encargados de comunicar que esta crisis estaba a punto de detonar? Normalmente no tienes. La comunicación es el factor fundamental. Y con esto terminamos. Ahí es en donde encuentras las soluciones, ¿no? Por supuesto, mira, cuando ha caído el avión y están ya los muertos y los heridos ahí, lo único que nos queda es hacer un buen análisis para que pase por las fases de contención y limitación del daño, de recuperación, aprendizaje, para que no vuelva a ocurrir esto y volver a una fase de desarrollo y bienestar y continuidad. Es decir, no, los tipos de crisis, una vez que suceden, ahí viene nuestra inteligencia humana y la ayuda de Dios.
no podemos permitir que vuelvan a suceder. Pero como no sabemos y vivimos en un mundo en el que nos pasa una cosa tras otra y no tenemos solución, y es una maraña de medidas solamente, a veces solo correcciones superfluas, y no hay la medida, la acción correctiva adecuada, y no hay el proceso de aprendizaje correcto, como individuos, a veces como familia, como sociedad y como país. Y si no aprendes de esa lección, corres el riesgo de volver a repetir la crisis con los mismos errores y probablemente aumentados. Peores. O si no, efectos dominó de los tipos de crisis. Claro, repercute en otro y a otro lado. Sí, y hasta ahora, mira, yo no escucho una versión técnica, lo único que escucho, sí, a personajes, a personas que entrevistan, ¿no? Solamente manejamos cosas fragmentadas, separadas solamente, pero no logramos llegar a la integración de todos los conceptos que nos va a lograr llegar a un bienestar, seguridad, continuidad y desarrollo. Digo yo, es la primera vez que me topo con un tema del cual hay tanta técnica para enfrentarlo. Andrés Moreno, primero es un honor conocerte, esta es tu casa, señor, y siempre serás bienvenido. Y lo otro, yo creo que tienes que invitarle al público a que te acompañe mañana. Exactamente. En primer lugar, he traído unas invitaciones, invitarle a todo el público, a ti te lo entrego. Gracias, señor. Mañana en la Casa de la Cultura a las 6:30 de la tarde, en la sala Benjamín Carrión, haré el lanzamiento de este libro, ¿no? También indicar a nuestra audiencia que el libro es una primera parte nomás. Mi empresa se llama Potenciar. ¿Potenciar qué? Potenciar nuestra capacidad como personas, individuos, como ecuatorianos, ¿no? Va de la mano también de una guía de implementación, a manera como de una guía ISO, que lo puedes implementar en tu organización, de alguna manera también en tu casa, en entidades públicas o privadas, para cambiar completamente una serie de paradigmas, ¿no?, que están atrás de esto. También vamos a tener una plataforma. Es mi campo de especialidad, ¿no? Efectivamente, como tú dices, es algo parecido a lo que hace un médico, pero en otro campo, ¿no? Pero es aproximadamente la misma secuencia, ¿no? Es un gusto estar la gente cordialmente invitada. Vamos a tener la presentación de la camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ha sido excelente el apoyo de la Casa de la Cultura. Oye, qué bien que te hayas logrado eso, y ya te dije que me sorprendió. Sí, un agradecimiento a su presidente, a Raúl Pérez, a Patti Robalino, a todos los chicos de la Casa de la Cultura, porque me han apoyado. Como te decía, ha sido para mí muy difícil encontrar apoyo. Permanentemente he encontrado un no. Y mira lo que de alguna manera estamos viendo ahora. Esto es y algo olvida muy importante, el libro tiene investigaciones de las universidades de Harvard, de USC, de la Universidad de Southern California, Berkeley, ¿no? Tuve la oportunidad, también me invitaron allá en los Estados Unidos, estaban sorprendidos de que alguien aquí en nuestro medio esté interesado por estos temas, atrás de los cuales hay miles de millones de dólares en pérdida. Cuando se presenta una crisis, la fase destructiva, ¿cuán valioso es alguien que sabe qué hacer? Por supuesto. Punto. Con eso termino. Andrés Moreno, primero un honor que nos hayas compartido, y segundo, el público que te ha invitado. Gracias, señor. Muchas gracias a ti, gracias a todos. Estamos en el poder de la palabra. Vuelvo, deportes, mesa de trabajo.